Tello Montes. Los parámetros legales de la ley de contrataciones, etcétera, etcétera. Está bien. Pero Alba Rojas. Presente. Ceballos Madariaga. Presente, Ceballos. Ha dicho Málaga, perdón. Málaga Trillo. Sí, presente. Tello Montes, presente. Tello Montes, presente. Consignado su asistencia, congresista Tello Montes. Málaga Tello Trillo. Montes, presente. Málaga, presente, gracias. Consignado su asistencia, congresista Málaga. Gracias. Tello Montes, Saavedra presente. Casternoque. Allá me pusieron asistencia. Amuruz Dulanto. Presente, presidente. Consignado su asistencia, congresista Amuruz. Gracias. Acuña Peralta. Hueto Acerbi. Presente. Consignado su asistencia, congresista Cueto. Gracias. Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Consignado su asistencia, congresista Flores. Bustamante Donaire. Bustamante, presente. Consignado su asistencia, congresista Bustamante. Jiménez Heredia. Jiménez, presente. Consignado su asistencia, congresista Jiménez. Vamos a realizar un segundo llamado. Señores congresistas, Saavedra Casternoque. Acuña Peralta. Señor presidente, están presentes en sala 13 congresistas titulares. En consecuencia, con el quórum correspondiente, puede usted iniciar la sesión. Muchas gracias. A usted las gracias, señor secretario. Con el quórum reglamentario y siendo las 11 de la mañana con 13 minutos del 15 de septiembre de 2021, iniciamos nuestra sesión, segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en su modalidad semipresencial. Señalarle, señor congresista, que se les emitió oportunamente por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda documentada de la sesión, que incluye los documentos requeridos para el desarrollo de esta reunión. Respecto a la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de la comisión, realizada el 8 de septiembre, no se recibieron observaciones. Entonces, señores congresistas, para formalizar su aprobación respecto a su contenido, consulto si tienen alguna observación u oposición respecto al acta. Bien, no habiendo observación ni oposición manifiesta al contenido del acta, se da por aprobado por unanimidad por los congresistas presentes. Vamos a pasar al estado del despacho, señores congresistas. Asimismo, se les ha remitido la relación sumillada de los documentos que se emitieron y recibieron por este despacho. De requerir alguno de los documentos, pueden coordinar con la Secretaría Técnica para que se les entregue las copias respectivas. Por otro lado, informarles, se ha derivado a la comisión el proyecto de ley número 123/2021, mediante el cual se propone declarar de necesidad nacional e interés público la creación de un laboratorio de gobierno de innovación pública. De no existir oposición, se dará por admitido y se dispondrá que la Secretaría Técnica solicite los pedidos de opinión correspondiente para iniciar la evaluación correspondiente. No habiendo oposición, proseguimos, pasamos a la sección de informes. Se consulta a los señores parlamentarios si tienen algún informe que presentar. En este momento pueden pronunciarlo. Estamos a disposición de los informes, de ser el caso, señores congresistas. Bien, no habiendo informes, pasamos a la estación de pedidos.
Se consulta a los señores parlamentarios si tienen algún pedido que formular. En este momento pueden formular sus pedidos. Bien. No habiendo pedidos en esta circunstancia, pasamos a la estación de la orden del día, señores congresistas. Como primer punto tenemos la participación del presidente CONCITEC, conforme habíamos previamente agendado. Vamos a suspender brevemente la sesión para dar pase a los invitados y vamos a verificar toda la disposición del caso, de tal forma que podamos con toda tranquilidad poder tener su participación. Un instante, por favor, suspendemos. Presidente, para la consideración de la asistencia. Sí, señor congresista, ¿con quién? El congresista Saavedra, para considerar la asistencia. Saavedra. Señor secretario, por favor, tenga presente la asistencia del congresista. Conforme, señor presidente, consignado la asistencia del congresista Saavedra. Hay un ruido. Bien, gracias por su paciencia, señor congresistas. Se reinicia la sesión. Colegas parlamentarios, damos la bienvenida al doctor Benjamín Martí Corena Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, damos la bienvenida a los funcionarios que lo acompañan. A la señora Amari Narciso Salazar, secretaria general de CONCITEC, al señor Pedro Bernal Pérez, director de Políticas y Programas de CONCITEC, al señor Jubal Álvarez Salazar, asesor de la presidencia de CONCITEC. Desde ya agradecemos al doctor Martí Corena por haber aceptado nuestra convocatoria y por ponerse a disposición de este grupo especializado para atender las inquietudes y preocupaciones de los parlamentarios respecto al sector de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. En ese sentido, doctor Martí Corena, esta presidencia lo ha convocado para que informe al Pleno de esta comisión respecto a la situación de la gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en el país, las políticas y lineamientos de la acción del CONCITEC para el periodo 2021-2022 y la situación actual de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, el día de ayer se le remitió un grupo de preguntas formuladas por los señores congresistas, cuyas respuestas agradeceré realizarlas al final de su exposición. Aquellas preguntas que no pudieran absolverse por temas de tiempo o complejidad, le agradeceré considerar sean respondidas por escrito y remitidas a esta presidencia en el menor plazo posible. Dicho esto, doctor Martí Corena, proceda por favor con el informe solicitado. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido reiteradamente. Doctor Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, señoras y señores congresistas de esta comisión, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la comisión para exponer ante ustedes el trabajo
que CONCITEC viene realizando, específicamente en los siguientes puntos. Hay un problema con el audio, por favor. Señor presidente, mil disculpas. Creo que tenemos una pequeña interferencia. Voy a rogar que podamos resolverlo. Así Señor mismo, presidente, el unos volumen. minutos, por favor. Unos segundos. Sí. Le ruego hacer uso de la palabra, señor presidente. Gracias. Me refería específicamente a los puntos para los cuales la comisión nos ha convocado. El primero es situación de la gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en el país. El segundo es lineamientos de acción para el periodo 2021-2022. Y el tercero, estado situacional de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para exponer sobre los puntos mencionados, haré uso de una presentación, la misma que ha sido alcanzada a la Secretaría Técnica para que la comparta con todos ustedes. Asimismo, luego de hacer la presentación, pasaré a responder, como ha señalado el presidente, las preguntas que tengan a bien realizar. Algunas de ellas ya se nos han enviado, quizás haya algunas otras que quisieran también presentar en esta ocasión. Vamos a iniciar entonces la presentación del PowerPoint correspondiente. Estos son los 3 puntos. Acá, ¿no? Ya. Vamos a iniciar entonces por el punto de la gobernanza de la CTI en el país. El Congreso de la República, muy recientemente, en el mes de mayo, aprobó la ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ahora se denomina tiene la sigla de SINACTI, no de SINACIT como en la ley anterior. Esa fue decisión de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación del Congreso. Y esta ley lo que hace es establecer la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos entonces que ese sistema está estructurado y organizado en 3 niveles. El nivel de la definición estratégica, que corresponde ciertamente al que define la política, fiscaliza el cumplimiento de la política y además promueve los cambios en la política que se manifiesten necesarios después de un periodo de aplicación de la misma en el sistema, y brinda, por lo tanto, orientaciones para la toma de decisiones de política. El segundo es el nivel de implementación, que implementa esa política definida en el nivel estratégico. Ese nivel genera las condiciones para realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación. Quisiera señalar aquí que en el año 1905, un consultor canadiense el señor Mullin, muy reputado, señaló cuando le preguntaron para una consultoría qué era el sistema, cómo estaba constituido el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú. La primera frase que pronunció es: en el Perú no existe nada parecido a un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto ha cambiado felizmente. En los últimos 15 años nos encontramos frente a una realidad un poco distinta. No significa que esté muy bien estructurado el sistema. Todas las partes del sistema existen. Lo que no existía en el periodo, en el tiempo en que Mullin hizo su informe, es los puentes, son los puentes entre ellos. Esta ley establece esa gobernanza, es decir, esos puentes que son indispensables entre todos los actores del sistema para producir un sano desarrollo y un buen desempeño de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Es una buena ley, efectivamente, permite esa gobernanza
que estaba bastante poco motivada, y sobre todo la rectoría del sistema que recaía sobre el CONCITEC, como también ahora en la nueva ley, no permitía en efecto al CONCITEC realizar todas sus funciones. De las 25 funciones que esa antigua ley del año 2004 otorgaba o mandaba al CONCITEC, el CONCITEC me parece que cumplía solamente 6 o 7 relativamente bien, y las demás simplemente no podía cumplirlas, no tenía los mecanismos legales para hacerlo. Luego también en ese nivel de implementación elabora los programas, ahí se elaboran los programas sobre la base de la política, es decir, los programas nacionales, los programas sectoriales, los programas regionales, digamos la relación territorial de los programas, y los programas transversales, es decir, aquellos que interesan a todas las regiones y también eventualmente a por lo menos algunos sectores y no solamente a uno de ellos. Y finalmente realizar las convocatorias y transferir los recursos, asignar los recursos de la manera más transparente y más eficaz. Ese es el reto de ese nivel de implementación. Y finalmente el nivel de ejecución, que es el de las instituciones en las que se produce la investigación. Es decir, en las universidades, en los institutos públicos de investigación, en las empresas, en los CITES, en los consorcios regionales eventualmente, y los investigadores mismos, o asociaciones empresariales. A veces hay incluso instituciones de la sociedad civil que realizan interesantes investigaciones, y por lo tanto también esas instituciones forman parte de este nivel de ejecución. Son los que hacen los proyectos, los que realizan las investigaciones y el desarrollo tecnológico. La siguiente, por favor. Esto es entonces el diagrama de lo que acabo de explicar. Lo que está a la izquierda, en la parte superior izquierda, es el nivel estratégico, que está constituido por una comisión multisectorial en la que están representados 12 ministros de los 12 sectores que están más vinculados a la temática general de ciencia, tecnología e innovación. Esa comisión multisectorial, por ejemplo, después de que la ley se dio, se ha reunido en 3 ocasiones y ha dado algunos productos que sería interesante que vayan también a la comisión conociendo. Durante la gestión del presente gobierno todavía no se ha reunido esa comisión multisectorial, pero podría hacerlo dependiendo de la decisión en realidad que se tome en el nivel correspondiente. En cuanto a la comisión consultiva, esta en realidad es una comisión que se constituye con entre mínimamente 7 personas y 9. Y se trata de personas muy distinguidas, muy reconocidas socialmente y en particular en el ámbito de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación peruana, ¿no? No voy a mencionar los nombres, pero son generalmente personas tan destacadas que son nombres bastante conocidos y muy respetados además. No solamente conocidos, sino que tienen una autoridad fuerte, tanto profesional como conceptual, es decir, son personas que expresan magníficamente sus ideas, que tienen muy bien desarrollados acciones que se pueden indagar, acciones y actividades en CTI muy productivas. Estos son las 3, y el CONCITEC, estos tres cuerpos institucionales constituyen ese nivel de definición estratégica. Esa comisión consultiva tiene, conforme a la ley del SINACTI, la prerrogativa de aconsejar a la comisión multisectorial, que estando constituida por ministros no siempre tienen la visión de la CTI suficientemente desarrollada y necesitan, por lo tanto, de los especialistas. Pero puede asesorar y aconsejar al CONCITEC, ¿no? El CONCITEC muchas veces, muchas personas piensan de que está lleno de personas que conocen muy bien todos los capítulos de la ciencia y la tecnología. Y eso no es así. Primero, porque el personal del CONCITEC es relativamente pequeño, y por otro lado, porque los campos de la ciencia y de la tecnología son tan numerosos que es prácticamente imposible que una institución los tenga. Lo que sí tiene el CONCITEC es los nexos con todas las personas del país, a través precisamente
de las instituciones ejecutoras en el tercer nivel que tienen que ver con la producción, el desarrollo y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el segundo nivel, aquí se ve entonces, está el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Aquí voy a exponer en una de las preguntas que se nos ha hecho. Se nos pide hablar de este fondo, lo vamos a hacer, pero ahora quisiera simplemente limitarme a decirles que este fondo lo que permite es un desempeño más ágil y una posibilidad de absorber más recursos de distintas fuentes. Eso es lo que la ley del FONACTI, del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, permite. Ahora, esta todavía no es una ley dada. Llegó al Congreso, a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, más o menos paralelamente junto con la ley del SINACTI, la ley del sistema. Pero mientras que la otra salió muy rápido, esta demoró un poco más de tiempo en el MEF, en primer lugar, y después en las mismas comisiones, pero fue aprobada por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología y también por la Comisión de Economía del anterior Congreso. Este fondo, en realidad, esa es una ley, me parece muy, muy importante porque permite la estabilidad del trabajo de asignación de recursos a los organismos ejecutores. Y tiene también nexos, está asesorado y está compuesto ese nivel intermedio, que es el nivel de implementación, por otros dos organismos fundamentales del sistema, que son el INDECOPI, para propiedad intelectual, y el INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad. El FONACTI es el que provee, en ausencia del FONACTI, por cierto, la provisión se hace directamente por el CONCITEC, pero el FONACTI es el que en principio debe proveer los recursos para los programas. Uno de esos programas es ProCiencia, que es el programa de investigación científica y estudios avanzados. Otro de esos programas es ProInnovate, que es el programa de innovación tecnológica, innovación y transferencia tecnológica, y otros programas podrían ser creados en el futuro. Por ejemplo, el PENIA podría convertirse en un programa si es que puede consolidarse. Ha perdido un poquito de velocidad el PENIA, es fundamental, tiene que ver con la alimentación, con la conservación incluso también de los recursos, con la mejora de la calidad genética, en fin, muchos aspectos que son parte del trabajo de investigación y de desarrollo técnico. Esos otros programas podrían irse creando con el tiempo, pero hay que ser cauteloso, porque en realidad hasta ahora los grandes proyectos, los grandes programas se han repartido lamentablemente en el Perú había alrededor de 140, algunos dicen incluso 170, instrumentos de financiamiento de CTI. Eso es una cosa impresionante, no lo sabíamos, parece que nadie en el Estado lo sabía suficientemente bien, porque se trata de instrumentos pequeñísimos que están en muchos ministerios, pero que sumando son 140. Y entre esos 140 también está, por cierto, estaba el fondo del CONCITEC, el del Ministerio de la Producción, el PENIA, el PENIPA de pesca. Entonces había nada más que 4 o 5 fondos relativamente grandes, en realidad de tamaño mediano, comparado con sus pares de otros países, de tamaño bastante mediano, muy modesto, y los demás eran decenas de otros instrumentos pequeñísimos que no se sabe muy bien en qué se gastaban. Ese es un estudio que se está haciendo en la actualidad. Es para conocer con toda precisión dónde están, qué se hace y cómo se pueden en realidad involucrar o reunir con los otros fondos grandes, que son los que tienen mejor capacidad de asignación calificada de recursos. Y finalmente, entonces, estos organismos ejecutores, entre los cuales digamos que vale la pena mencionar algunos directamente, porque ciertamente las universidades ya se sabe que producen investigación, los IPIs, los propios investigadores individualmente, los CITES, las empresas,
quisiera referirme a los consorcios regionales, porque esto tiene un valor de descentralización extraordinariamente valioso, y esta ley tiene ese poder importante de pensar seriamente, por primera vez creo, en la descentralización de las actividades de CTI en el país. Los consorcios regionales se dan en realidad en todos los países del mundo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se llaman los fondos mixtos. En México tiene un nombre similar, donde participan actores de las regiones o de los estados, cuando se trata de países federales, donde se pueden reunir, por ejemplo, para desarrollar proyectos de desarrollo regional, para realizar proyectos de desarrollo regional, se pueden reunir empresas con universidades, con las instancias de los gobiernos regionales, con los CITES locales, con los IPIs que tienen sedes en las regiones, en fin, con todos los actores que consideren pertinente. No abundar más de lo necesario, evidentemente. Pondría un ejemplo que lo estoy poniendo con alguna frecuencia, y es el caso, digamos, de la cuenca alpaquera del sur. Las regiones del sur tienen el mismo interés, las regiones alpaqueras tienen el mismo interés porque todas tienen productores de lana, de alpaca sobre todo, y naturalmente hay una industria importante en ese ámbito. Los investigadores trabajan en genética de camélidos andinos, están las empresas intermediarias, los gobiernos regionales que impulsan. Entonces puede haber consorcios regionales y a veces macro regionales cuando son varias las regiones involucradas o que tienen intereses similares y que por lo tanto conviene que tengan un gran proyecto único, y esto respaldado por todo el sistema, por toda la economía del sistema. Este es una, y quisiera pasar a la siguiente porque para no extenderme excesivamente en esto. Ahora, aquí hay una lista de motivaciones por las cuales la ley del fondo es un asunto esencial, fundamental para las entidades ejecutoras del CTI, ¿no? Para la estabilidad de las asignaciones de recursos. Entonces están todos los aspectos más relevantes de esa ley, que está ahora en manos de la Comisión, perdón, está en manos del Congreso y tiene que volver a pasar, me parece que ese es el procedimiento, nuevamente por esta Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, y luego nuevamente por la Comisión de Economía, como ya lo hizo exitosamente en la gestión anterior del Congreso, pero que no se concluyó porque si bien estuvo en la agenda del Pleno para ser discutida, nunca llegó a discutirse porque habían muchos otros problemas pendientes que resolver. A veces parecía que ya ese día lo iban a tratar y no sucedió, y al fin entonces nos quedamos con que la ley tiene que ser nuevamente puesta a consideración, primero de esta comisión, después de la Comisión de Economía. La vez anterior se hizo incluso en conjunto, una reunión conjunta de las dos comisiones, y ahí fue donde se quedó aprobada esta ley, pero no pasó al Pleno. O sea, pasó al Pleno, pero no se discutió. Eso es algo que está pendiente y que es de fundamental importancia. Las acciones relacionadas con la gobernanza en actual ejecución, es decir, aquello que hemos emprendido en los últimos meses o en los últimos años también, en algunos casos, en parte por lo menos, y que ahora están o ya concluidas o al borde de concluirse, son las siguientes. La reglamentación de la ley del sistema. Una de las preguntas que nos hace un congresista de esta comisión es cuál es el estado de esa reglamentación. Eso lo voy a explicar también en la respuesta, pero quisiera adelantar que estamos trabajando. 4 grupos del CONCITEC y 2 consultores están trabajando los distintos temas que tienen que ser comprendidos en el reglamento de la ley del sistema. Cada uno de esos 4 grupos tiene entre 4 y 6 personas en promedio. Y los consultores están porque son temas demasiado específicos. Por ejemplo, la ley del SINACTI concede al CONCITEC potestad sancionadora para casos de inconducta de investigadores, por ejemplo eso, ¿no? Entonces tiene que haber un capítulo del reglamento que se refiera
a esa potestad sancionadora, porque es muy delicado. Es un asunto que tiene que tener muchísimo cuidado jurídico para que no vaya a haber posibilidad, digamos, de mala interpretación. La potestad sancionadora es algo sumamente delicado y como la ley lo confiere, es muy importante que sean expertos quienes hacen esa propuesta y que eso, por supuesto, después va a pasar por la PCM y la PCM lo pondrá a consideración de los sectores, porque corresponde en este caso ya al Ejecutivo la dación del reglamento. Vamos a entregarlo en nuestro cálculo el 25 de octubre, va a estar listo el reglamento para entregarse a la PCM. Y a partir de ese momento, posiblemente a la PCM le tome algunas pocas semanas, tal vez 3 o 4, eso es lo que esperamos, no es necesario más, para finalmente emitir el reglamento, publicarlo en el diario oficial y convertir, por lo tanto, en vigente la ley del SINAC. El segundo punto es retomar la discusión del proyecto de ley del FONATI en esta legislatura. Esa es nuestra idea y quisiéramos sentir la motivación también de la comisión para realizar esto, que ya en realidad se hizo, como mencionamos, pero que ahora hay que retomarlo y es un asunto fundamental. No voy a referirme ahora porque es algo que quizás en algún momento, si hay preguntas en ese sentido, podríamos hablar de una propuesta del Fondo Soberano para CTI, que es un asunto complejo, un poco más difícil y que corresponde a una siguiente etapa, diría yo, del trabajo en general del país, del legislativo, del CONCITEC, del ejecutivo, de todos los ámbitos del sistema, de todos los actores del sistema, para decidir sobre la forma que puede tener el Fondo Soberano, que muchos países ya lo tienen, ¿no? Los países incluso vecinos tienen fondos soberanos, es decir, ya no tienen que estar pidiendo cada 3 años para capitalizarse y poder financiar proyectos. No, eso funciona solo y ya se revierte, hay reproducción de la economía y funciona solo y puede ir creciendo con el tiempo. Luego está la aprobación de la Política Nacional de CTI. Hemos elaborado íntegramente la política. Es un documento muy rico en contenido, muy grande. Tiene alrededor de 350 páginas. El paquete completo son 4 documentos, en total 350 páginas. Además, un documento de unas 80 páginas que viene a ser el resumen de todo el conjunto. Esa política ya está en el CEPLAN, porque por la ley del CEPLAN es esta entidad que tiene que aprobar la política. Hay lineamientos del CEPLAN sobre los cuales se ha basado la elaboración de la política. Y el CEPLAN ha aprobado hasta ahora, hasta antes del 28 de julio, aprobó 2 de los 4 entregables. Los otros 2 están en el CEPLAN y podrían haber sido aprobados en muy poco tiempo si es que la fecha, digamos, de cambio de gobierno si hubiera sido un poquito más adelante. Bueno, eso no es movible, ciertamente, por circunstancias como esta, definitivamente no, pero entonces ahora estamos a la espera de que el CEPLAN recobre su dinamismo y pueda, por lo tanto, aprobar los 2 siguientes y con lo cual la política estaría completamente concluida. Es un excelente documento, ustedes pueden, por supuesto, tener acceso a estos documentos. Quizás sería bueno que el CEPLAN, no sé cómo es el protocolo, ¿no? Pero posiblemente el CEPLAN preferiría darle aprobación antes de que se haga digamos, más público, ¿no? Pero en todo caso, la política es tan fundamental porque sobre la base de esa política se pueden armar los planes sectoriales, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, los planes sectoriales en cada uno de los ministerios, los planes regionales en cada gobierno regional con todos sus actores y los planes transversales. Entonces, todos los planes se fundan en esa política. Por eso es que esa política es fundamental. Y cada región puede tener distintos propósitos, ¿no? Distintas prioridades, y por lo tanto este es un punto que resulta esencial para la continuidad del trabajo. La articulación territorial de la política de CTI es fundamental, porque eso se está haciendo también, porque
precisamente de lo que se quejaba el consultor Jan Mullin era de que no había articulación. Existían todas las entidades del sistema, pero no había ningún puente, no se articulaban entre ellas. La ley de SINACTI permite esa articulación. Esa es la virtud, la gran virtud de la ley, ¿no? Las adecuaciones institucionales del CONCITEC. Les comenté hace un momento que el CONCITEC tenía muchos mandatos en su ley anterior y podía cumplir solo unos pocos de ellos. Y no tenía en realidad un ejercicio efectivo de rectoría. Esos cambios también se están produciendo. Va a haber, por cierto, a partir luego del reglamento, en cuanto entre en vigencia la ley del SINACTI, a partir de la aprobación del reglamento, también se va a hacer el ROF del CONCITEC, que es nuevo y que permite cumplir esa función implementadora, ¿no? y coordinadora de todos los actores, ¿no? Luego está la actuación de la Comisión Multisectorial de CTI, que son estos 12 ministerios, pero que no excluye a los ministerios que no están representados en la comisión. Todos los ministerios que no están representados en la comisión, porque en realidad no realizan mucha, muy extensa actividad de CTI, pueden, aquella que sí realizan, pueden entregarla a la comisión para que todo lo de esos otros sectores también sean vistos por esa comisión. Pero además en esa comisión multisectorial no están solamente los ministerios, está la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que asiste a las reuniones y forma parte de esto y plantean también la visión desde la región. Y finalmente la comisión consultiva, que ha sido una comisión en realidad sumamente comprometida. Se creó, comenzó a funcionar en el mes de mayo, tuvo 16 reuniones y produjo un primer informe que es de conocimiento público. Espero que la comisión ya lo tenga, de no ser así, se los enviaremos enseguida. Es un documento de unas 40 páginas, dividido en 5 secciones, que se refieren a temas fundamentales de formación de recursos humanos y a un lineamiento de política que aconsejan al gobierno, a los ministerios y a los gobiernos regionales poner en marcha. Es la recuperación de la capacidad de recursos humanos, la recuperación de capacidades científico-tecnológicas que están fuera del país y que pueden retornar y que pueden ser comprometidos en programas de CTI en el Perú. Tenemos una lista de alrededor de 900 jóvenes que están haciendo doctorado en este momento en las mejores universidades del mundo. Hay muchos más, hay alrededor de 3.000, pero en las mejores universidades del mundo son unos 900. Son verdaderamente, es un talento que no podemos dejar de aprovechar, de atraer, y para eso, por supuesto, se requiere muchísimo sentido de política y también mucha capacidad de gestión financiera, formulación de leyes que permitan que esto sea posible, ¿no? Es un reto tremendo para el país, pero si se logra, se puede dar un salto muy importante. Esa comisión consultiva ha dado este producto que me parece que es de lo más interesante que se pueda la comisión ponerla, tomar buen conocimiento de lo propuesto. En cuanto a las políticas y lineamientos de acción, estamos haciendo tenemos en este momento un programa con el Banco Mundial que está por concluir en este año o a mediados del próximo año, que es un proyecto para el mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema y que tiene estos productos que ya están casi todos bastante avanzados y casi enteramente logrados, que son los que están al lado derecho de este cuadro, ¿no? Y en el lado central, por supuesto, también el impulso de la innovación basada en la investigación, 100 empresas con potencial para el despegue comercial, 8 programas territoriales para impulsar cadenas de valor, y en fin, ustedes pueden ver allí todo lo que se ha logrado también en incorporación de investigadores, 182, en universidades de todo el país, proyectos de investigación, número de proyectos, en fin, todo lo que... Y también, ciertamente, el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza del sistema
uno de cuyos puntales es en realidad la plataforma Perú CRIS, ¿no? Donde va a estar prácticamente toda la información de CTI del país, presupuesto, actores, relaciones entre actores, productos de investigación, tesis de investigación, relaciones internacionales para la investigación científica y el desarrollo técnico, toda la multitud de información que es indispensable para poder gestar políticas de CTI y para poder desarrollar, ¿no? Esto es, ¿no?, la idea central. Y ahora se está justamente gestionando una segunda etapa para este programa con el Banco Mundial, y la situación a la que se llegó fue de que después de muchísimo trabajo con todos los sectores del gobierno, se logró un consenso y finalmente se elaboró el proyecto. Fue aprobado con mucha dificultad, pero al final fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y fíjense ustedes, el día 30 de julio, o sea, ya ha entrado el nuevo gobierno, recién el CONCITEC pudo enviarlo, porque todo se produjo a ese ritmo, pudo enviarlo a la presidencia del Consejo de Ministros. Enseguida, el CONCITEC ha escrito al presidente del Consejo de Ministros para solicitar que simplemente lo envíe al MEF, porque eso es todo lo que ya tiene que hacer, puesto que la misma PCM ya aprobó el proyecto, ¿no? Y según me comentaron esta mañana, es posible que hoy envíen ese oficio. De manera que quien quiera que tome la conducción y en general el sistema, lo que va a hacer, se va a beneficiar de una economía sin la cual no podría prácticamente tener ninguna posibilidad de acción, ¿no? Pero ese Banco Mundial 2 se ha pensado para 10 años y más o menos unos 600 millones de dólares, pero en etapas. En esta primera etapa, aquella en la que ahora el gobierno peruano se estaría comprometiendo, es por 125 millones de dólares, de los cuales me parece que 100 son del banco, o sea, es un préstamo del banco, y 25 del Tesoro Público. Pero esto tiene un acento muy fuerte en la formación de recursos humanos. Así como estamos pensando en la posibilidad de traer gente de afuera, jóvenes peruanos que están haciendo sus estudios afuera en universidades de excelencia, o aquellos que han concluido sus estudios y están en condición de postdoc, en los últimos 5 años han concluido sus estudios, que todavía es potencialmente posible traerlos, que tendríamos, por supuesto, que gestar los modelos de trabajo para carreras de investigador que permitan sostenerlos acá y mantenerlos y crear una verdadera comunidad científica que en el Perú todavía existe, es muy pequeña, y como decía un destacado rector peruano, la muy pequeña y maltratada comunidad de ciencia, tecnología e innovación. Este nuevo proyecto con el Banco Mundial pone el acento en la formación de recursos humanos en universidades peruanas, pero en asociación con universidades de excelencia de otros países. ¿Por qué? Porque de todos los doctorados en el Perú, hay doctorados buenos doctorados, pero no hay doctorados de excelencia, no hay doctorados internacionalmente competitivos. Hay muy pocos estudiantes extranjeros, si acaso hay, que vienen a estudiar al Perú. Todos los demás países de los vecinos tienen estudiantes extranjeros. Nosotros no tenemos, precisamente porque no podemos ofrecer, no tenemos todavía doctorados de muy alto nivel. Este fondo, en parte, es destinado a formar esos doctorados de alto nivel, pero para lograrlo se requiere, por un lado, que los programas doctorales que ganen estos concursos tienen que asociarse con otras universidades peruanas, no solamente con la universidad que gana en la que está insertado el programa, sino también con una universidad, por lo menos, una universidad externa, extranjera, de otro país, que tenga también un nivel de excelencia muy alto. Y con intercambio de profesores y todo esto, de manera que en efecto se consoliden programas doctorales de excelencia en sectores destinados a producción en general, pymes también, nos interesan mucho las pymes, eso es lo que tiene más sentido social, y
y también los servicios públicos, ¿no? Salud, educación, seguridad alimentaria, y también los temas de medio ambiente, defensa, investigaciones frente a fenómenos naturales extremos que son muy graves en el Perú, que destruyen mucho la economía y matan a muchas personas. Estas investigaciones son fundamentales y esos doctorados tienen que tener excelencia. Y nos daremos cuenta que tenemos excelencia cuando estamos formando buenos profesionales y cuando además todo eso incentiva incluso a profesionales de otros países a venir, porque este es el lugar adecuado para estudiar. Un segundo impulso al programa de popularización de la ciencia. Por lo menos me parece que dos de las preguntas que se nos ha hecho se refieren a qué hace el CONCITEC en relación con la promoción de la ciencia entre los jóvenes, entre la población en general y en particular en los niños y jóvenes. Yo diría por la experiencia, yo conozco al CONCITEC desde que se fundó hace 41 años, lo conozco porque he estado siempre vinculado de alguna forma con el CONCITEC, muy poco como funcionario, como ahora, más bien como investigador o como universitario, ¿no? Pero es lo que mejor sabe hacer el CONCITEC. Es muy interesante lo que se ha logrado como capacidades del CONCITEC para producir y difundir conocimiento científico entre los jóvenes y niños. En particular, por ejemplo, los clubes de ciencia y tecnología son alrededor de 6.300 en la actualidad. 6.300 en todo el país. Cuando uno hace una conferencia, por ejemplo, de agrobiodiversidad para la seguridad alimentaria, que la hacemos todos los miércoles, de 5 a 6 de la tarde, que se transmite por Facebook, se colectan 2.000, 2.300 jóvenes y de todas las provincias del país, de los medios rurales también. Es decir, la gente está comenzando a vivir y nosotros estamos comenzando a experimentar algo que no sabíamos que teníamos ese potencial y que la tecnología nos está ayudando. O sea, la tecnología nos está permitiendo descubrir capacidades que ya tiene el país y que puede poner en marcha. Eso es muy, muy valioso, me parece. Las preguntas que hacen, la interacción con la gente, y además los expositores son de primer nivel, son expertos en la materia, genetistas de plantas, agrónomos, ingenieros de alimentación, economistas, sociólogos rurales, en fin, todos los actores del campo. Está también la Feria Nacional, que es una feria ya tradicional, desde hace 40 años se hace, y ahora es una feria competitiva internacionalmente. Es decir, viene gente de todos los países de América Latina y algunos de Europa, y exponen allí. Todo esto sirve para promover la vocación científica en los niños y adolescentes. También hay un programa especial en el CONCITEC de niñas y mujeres en carreras de ciencia. O sea, se promueve las carreras científicas entre las mujeres y las niñas. Hay varios programas para esto, a los que me voy a referir en respuesta a algunas de las preguntas que se nos han formulado. También hacemos presentaciones museográficas itinerantes. Eso es muy fuerte, un trabajo muy interesante. Son además presentaciones que han logrado muchísimo reconocimiento de todos los sectores, vienen también representantes internacionales, etc. En fin, hay un conjunto de trabajos, incluso con países vecinos, con Ecuador, por ejemplo, tenemos una feria binacional que se da todos los años de ciencia escolar. Y se da todos los años. Este año fue organizada por Ecuador y fue la primera vez que fue enteramente virtual, ¿no? La segunda vez porque el año pasado también lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, cada año la hace un país, hay premios y todo esto. También está, por ejemplo, promover la sensibilidad sobre la importancia de la CTI en la sociedad peruana, la Semana Nacional de la Ciencia, ¿no? También la Semana Nacional de la Innovación, que es el más grande evento sobre innovación que se da en el Perú. Este año participaron 48 instituciones muy fuertes, entre ministerios, gobiernos regionales. Arequipa y La Libertad fueron los que presentaron los resultados de sus trabajos de innovación, pero estuvo la OEA, el Banco Mundial, Japón,
CEPAL, sí, organismos en realidad muy representativos de la CTI mundial están presentes en estos encuentros. Las empresas, por supuesto, los consorcios empresariales están presentes. No quisiera en realidad ir más allá en esto porque tenemos muchísima actividad, es algo en lo que nos sentimos realmente bastante avanzados, pero vemos que hay un potencial todavía muchísimo mayor, al que me voy a referir más tarde. En cuanto a generación y acceso a la información, es un asunto de la mayor importancia, ya lo he mencionado parcialmente con el programa Perú-CRIS, la plataforma Perú-CRIS. Nosotros debemos crear el Subsistema Nacional de Información Estadística, el CTI, en coordinación con el INEI. El INEI y nosotros estamos haciendo el trabajo. Estamos creando esa estadística en CTI, pero como un subsistema del Sistema Nacional de Información, que está centrado en la PCM, en la Secretaría Nacional de Gobierno Digital. Luego está el módulo de información estadística e indicadores de CTI. El Perú hasta ahora no tiene indicadores serios en materia, bueno, está comenzando a tenerlos y los va a tener muy fuertemente dentro de muy poco. Esta plataforma de indicadores está ya a punto de ser lanzada. Hay bastante dinamismo en este momento en el CONCITEC y se puede lograr esto quizás en el año ya 2022. La metodología para evaluación de impactos de instrumentos financieros en CTI también es algo importante, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el primer programa de CTI con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 2008 y el 2010, del 2007 al 2010, un programa que se gestó en el año 2000, entre el año 2004 y 2006, porque fue cuando se negoció con el BID ese préstamo, que era solamente de 36 millones de dólares, pero se destinó al final, la evaluación del BID fue que por cada dólar invertido por el Estado, en ese proyecto se había logrado recuperar 4.8 dólares, lo que convertía al Perú en uno de los países más eficaces en el uso de recursos. Eso abrió los ojos del MEF en ese momento. Decía, bueno, entonces quiere decir que invertir en investigación es rentable. Si es tan rentable, ¿por qué no hacemos nuestros propios fondos? Entonces se crearon Fomitec y Fidecom. O sea, ya entró en la lógica. Se ha comenzado a perder un poco después esa lógica, pero ya comenzó a ser parte del sentido común este potencial que tiene de crecimiento la investigación científica y el desarrollo técnico. Bueno, están estos estudios de complejidad regional, género, carreras STEAM, stock de profesionales en regiones, plataforma de complejidad económica, ¿no? Del modelo del MIT en su versión beta. Estas son las cosas que están emprendiéndose, que están tomando forma y que en los últimos meses, diría, se está tomando forma muy, muy rápidamente. Y quizás veamos un escenario muy prometedor próximamente. Estoy ya terminando, ¿eh? Fortalecer el marco institucional operativo de los IPIs. Ha sido siempre para el Congreso, también para el CONCITEC y para el MEF también, una preocupación constante. ¿Por qué los IPIs no tienen unicidad? ¿Por qué los IPIs, algunos son muy buenos y otros son mediocres y otros son malos? ¿Por qué no hay uniformidad? ¿Por qué se llama Instituto Público de Investigación a algunos institutos que tienen ese nombre pero donde no se investiga nada? Entonces, todo eso, ahora nos reunimos cada 2 semanas con todos los IPIs, con los presidentes de todos los IPIs, desde hace ya varios meses, y se está armando ya la propuesta de requerimientos normativos, institucionales, cambios institucionales y financiamiento necesarios para que todo esto se pueda cubrir. Es posible, por ejemplo, que algunos de los IPIs quieran permanecer como institutos públicos de investigación y otros digan, no, yo quiero dedicarme solamente a producir información. Por ejemplo, vamos a decir, no quiero afirmar que así vaya a ser, pero si, por ejemplo, el CENAMI se limita a conseguir información ambiental, para eso en sí mismo ya es muy importante, porque sirve para toda la navegación
desplazamiento carretero, la agricultura, en fin, todo, para todas las acciones se requiere esa información. Es fundamental en la economía de un país esa información. Entonces puede ser que quieran limitarse a eso. Eso va a depender ciertamente también de la voluntad de los sectores y del Estado, del gobierno en particular, que quiera decidir, no, vamos a hacer más que eso. En fin, eso es un asunto que tiene que irse viendo, pero que lo estamos analizando con mucho cuidado con los propios IPIs, ¿no? Con las autoridades de los propios IPIs continuamente. Es un trabajo muy fuerte que se está realizando. Y estos son los puntos que permiten, digamos, aquellos que han sido destacados por los propios IPIs como los más importantes a analizar y a tomar decisiones sobre eso. El fondo del este financiamiento que se pide al Banco Mundial en la versión 2 del programa, hay que decir que la versión 1 era de solo 100 millones de dólares, ahora se va a pedir 125 en el primer tramo, del 2022 al 2025, 250 millones de dólares en el segundo tramo a partir del 2025 hasta el 2028. Claro, eso tendrá que decidirlo el gobierno en el momento en que sea pertinente, y un tercer tramo por 225 millones. Y con esto y con la incorporación de investigadores peruanos que están en el exterior y extranjeros que quieran venir también, de una manera muy ordenada, muy sistemática, logrando que tengan, por supuesto, puestos estables de trabajo y capacidad de laboratorios, de ambiente, para que puedan realizar su tarea. Eso, por supuesto, es un asunto a trabajar, no es que tengamos resuelto ese asunto, es muy complejo y hay que establecer consensos nacionales para ese propósito. Eso es entonces esa propuesta con el Banco Mundial. Ustedes tienen esta presentación, así que eso puede ser orientador también. Todo lo que se espera lograr con la primera fase de ese segundo proyecto con el Banco Mundial. La política ya mencioné, creo que aquí debería ya terminar. He mencionado que los entregables 1 y 2 están aprobados y se refieren a los temas que están descritos ahí, la etapa de diseño y la etapa de formulación. Los entregables 1 y 2 son las de la etapa de diseño, conforme a la metodología del SECPLAN. Los 2 primeros, la etapa de diseño ha sido completamente aprobada, los 2 segundos, 3 y 4, esperan ser analizados y aprobados en los próximos, ojalá en las próximas semanas. Ojalá, no estoy seguro de eso porque no hay claridad todavía en ese paso. Esta es la situación de futuro deseada. El futuro deseado es una especie de libro blanco, ¿no? Al año 2030, yo creo que es muy pronto, es bastante optimista, pero vale la pena. Tal vez podamos dar ese salto, no es imposible. El Perú estaría entre los 50 países más innovadores del mundo. No entre los 100, ahora estamos por el lado 100. No, entre los 50 más innovadores del mundo, mejorando su competitividad y productividad, llegando a ser uno de los más sostenibles debido a la mayor generación de conocimiento y uso de tecnologías apropiadas. Y se invierte al menos 1% de su PBI en CTI. Y ha logrado multiplicar por 10 su producción científica, tecnológica y calidad. En fin, esto es el futuro deseado, obviamente, ¿no? Bueno, y luego está el sector productivo, ha cerrado su brecha de productividad y conquistado nuevos mercados, y todos estos temas de lo que quisiéramos ver en el horizonte de nuestro país en ese plazo bastante corto de solo 8 años en adelante. Se puede, yo creo que se puede, pero es un asunto de... No voy a leer ya esto, simplemente son los objetivos prioritarios de la ley, de la política. Son 6 objetivos prioritarios que tienen que ver con la generación y transferencia de conocimiento, el incremento de capital humano, o sea, las capacidades humanas. El país requiere alrededor de entre 20 y 25 mil investigadores y solamente tiene 3 o 4 mil. ¿No? Estamos 7 veces menos que Chile. Para poner el ejemplo, un ejemplo bastante
bastante común. Luego está la promoción y difusión del CTI, la innovación, el emprendimiento tecnológico. Estos son los objetivos prioritarios de la política. Y aquí están ya desagregados con los distintos conceptos que corresponden a cada uno de esos objetivos políticos. 1, 2, 3 y aquí 4, 5 y 6. Eso es lo que podría decirles con relación a la presentación. Y si me permite, señor presidente, podría responder a las preguntas formuladas. Sigamos. Estimados congresistas, como parte de mi intervención también está previsto entonces que responda a las preguntas que mediante el oficio 049-2021-2022 de la Comisión nos hicieran llegar. Como ustedes han podido apreciar, algunas de esas preguntas ya han sido respondidas durante la presentación, mientras que otras las desarrollaré a continuación. No obstante, es necesario mencionar que debido a que el oficio con las preguntas nos llegó el día de ayer, algunas de ellas serán respondidas por escrito luego de esta presentación. A continuación paso a desarrollar las respuestas. Pregunta formulada por el congresista Edward Málaga Trillo. El artículo 22 de la Ley 31.250, Ley del Sistema Nacional de CTI, dispone que el CONCITEC, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, formulará un programa de cooperación técnica y financiera internacional para la CTI, el mismo que será parte de la cartera de inversiones y financiamiento externo. ¿Cuál es el avance en la elaboración de este programa? ¿Cuáles son las prioridades establecidas? ¿Con qué instituciones nacionales y supranacionales se está trabajando y de qué países y regiones? La respuesta es la siguiente. Actualmente la ley del número 31.250, la ley del sistema, se encuentra en proceso de reglamentación. Como les mencioné, el 25 de octubre esperamos entregar el reglamento, último borrador del reglamento a la PCM para que siga el proceso usual hasta su aprobación. No obstante, hemos diseñado una intervención específica que será implementada en el corto plazo. Iniciaremos con el mapeo de las opciones de cooperación internacional que pueden ser atraídas para financiar actividades de CTI. Al momento hemos tenido varios intercambios con oficinas de cooperación, pero pensábamos que el atractivo del Perú para realizar investigación y desarrollo es muy grande. En ese sentido es necesario entender las expectativas de los cooperantes y el alineamiento a las necesidades de financiamiento de la CTI que están siendo identificadas en los diversos sectores y las que resulten del intercambio con los diversos actores del Sistema Nacional de CTI, academia, empresas, Estado y organismos de la sociedad civil. Además, en función de los resultados del mapeo mencionado anteriormente, estamos implementando nuevos procesos y estructuras organizativas al interior del CONCITEC que nos permitan aprovechar las oportunidades encontradas, pero sobre todo vincular a los diversos integrantes del SINACTI para aplicar a estos recursos con el respaldo del CONCITEC. Todo esto articulado en nuestro plan de transformación digital actualmente en marcha, en proceso de implementación. En el presente mantenemos cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la Unión Europea por medio del programa Horizonte Europa, con la OIE para el programa FORCIT, con Corea por medio de la Agencia de Cooperación Internacional, COICA, y con el Reino Unido, cuya principal relación de cooperación se realiza a través del Fondo Newton. A propósito, se ha anunciado que el ministro de Medio Ambiente, Energía y los ministros de Energía y de Salud y de Agricultura del Reino Unido van a venir en la primera semana de octubre y que con ellos van a visitar, por ejemplo, la Universidad Agraria para un potencial jardín botánico allí, ¿no? para apoyar el desarrollo de un jardín botánico. Es un asunto muy interesante del que podría darles alguna información también más adelante. Ahora, quisiera mencionar que hace solamente una semana participé en una reunión con
el canciller Magurtua, pero también estaba el ex canciller Alan Wagner, estaba el director de la Academia Diplomática, el embajador Chuquihuara, habían varios diplomáticos y se trataba de analizar cuáles eran las características de la diplomacia científica que tendría que darse en el Perú. ¿Qué características debería tener la diplomacia científica en el Perú? ¿Qué funciones debería cumplir? Entonces hicimos ahí una presentación que espero que haya tenido algún efecto. Claro, lo primero que hay que hacer cuando uno piensa en relaciones internacionales para la I+D es ver cómo recuperamos a nuestros colegas de afuera, cómo seguimos utilizando a nuestros colegas que están afuera, sean peruanos o extranjeros que quieran recibir a nuestros estudiantes y que los devuelvan al Perú, o mecanismos, por ejemplo, de doble titulación, de manera que se sientan los mismos investigadores y desarrolladores científicos interesados en volver al país. En fin, todo eso tiene que ser apoyado también por la diplomacia. Pero también tenemos que establecer vínculos institucionales. Es decir, estábamos comentando hace un momento la necesidad de que para potenciar los doctorados de alto nivel en el Perú es indispensable el vínculo